Bueno, no sé si se ha podido escuchar este último caso. Un Sí, médico que ha denunciado el aislamiento, que le allanaron la casa con 15 policías. sí, el doctor Cano. La verdad es que cada día se profundiza más estas medidas autoritarias, absolutamente discrecionales, por fuera de todo marco democrático que están sucediendo en la provincia de Formosa. Por eso es que el día de ayer, junto a intelectuales, artistas, políticos, hemos firmado una declaración donde planteamos que Formosa está entrando en un precipicio autoritario y que es necesario actuar tanto desde el Parlamento como desde el Gobierno Nacional para cambiar esta situación. Por otro lado, no encubrirla, como sucedió con la Secretaría de Derechos Humanos, que fue y que dijo que más o menos que Formosa era un paraíso democrático, que estaba todo bien, que tenía sus propias medidas sanitarias, que condicen absolutamente con un modelo discrecional, donde la gente no sabe dónde está, la dejan, mezclan aislados con personas que están sanas, bueno, todo un tema que no comenzó ahora. Hay cosas que no se han conocido. Durante toda la cuarentena no se supo que la ciudad de Clorinda estuvo bajo total aislamiento durante casi 6 meses y eso prácticamente los argentinos que no somos formoseños o de Clorinda no nos enteramos. Es decir, que esto es como una característica que tiene Formosa hace mucho tiempo y en los últimos meses se ha agudizado de una manera realmente insoportable para un país que no puede tener una provincia que viva por fuera de los mínimos parámetros democráticos. ¿Y por qué piensa usted que se dan estas situaciones? ¿Por qué piensa que, o si es que tiene algún análisis de por qué es que un gobierno podría hacer esto? Bueno, son gobiernos que controlan todo, ¿no? Controlan la prensa, controlan el poder político, las cámaras, controlan a los jueces, entonces eh, no hay nadie que lo frene. Es decir, cualquier sistema republicano lo que hace es tener contrapoderes. Si un poder se excede, el otro poder lo frena. Es decir, si se excede el poder ejecutivo, lo frena el poder judicial. Y así, si se excede el poder ejecutivo, lo frena el poder legislativo. Cuando todo está en manos de una persona, es decir, es casi una delegación monárquica y no una verdadera democracia donde los ciudadanos pueden participar, entonces suceden estas cosas. Lamentablemente en Formosa, si usted es empleo público, que es la provincia con más empleos públicos en relación a la población que tiene, no puede hablar, porque su trabajo depende no de su eficacia, de su mérito en el trabajo, sino que su trabajo depende de si usted le hace, digamos, trata bien al gobierno. Si usted tiene alguna crítica al gobierno, lo echan del trabajo. Patricia, O le allanan la casa, como sucedió hoy con el doctor Cano. ¿qué tal? Buenas noches. Patricia, Mariana Sí. Segulín la saluda. Buenas noches. ¿Qué Quería tal? preguntarle ¿Cómo por estás? una cuestión que llama la atención también, que es, bueno, es cierto, la República tiene su balance de poder justamente con los tres poderes, pero el tema es que parece ser Formosa la única provincia que está haciendo todo distinto o está haciendo las cosas de esta determinada manera, en la cual hay gente que se queja por los centros de aislamiento, bueno, por todas las cuestiones que ya hemos estado hablando durante toda la semana. Y sin embargo, el gobierno nacional brinda su apoyo a lo que está haciendo. Una provincia que, insisto, está haciendo las cosas en forma completamente distinta que el resto. Bueno, nosotros hemos hablado en ese documento de casos que han pasado en la provincia de Santiago del Estero, que ha tenido toques de queda totalmente discrecionales, en el caso de Tucumán, las muertes, lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, pero Formosa ha tenido como una especie de intento de generar una especie de frontera artificial entre Formosa y el resto del país, generando una situación cada día más autoritaria, es decir, no han dejado entrar a los formoseños que se quedaron en otra parte del país, murió uno de ellos tratando de cruzar el río, han tenido aislamientos como el caso de Clorinda, como le conté,
de más de 8 meses la ciudad total y absolutamente aislada. Claro, por eso la pregunta es, ¿qué tiene esta provincia que puede hacer todas estas cosas sin tener la intervención de un gobierno nacional diciendo no, esto no puede pasar? Bueno, en primer lugar, lo primero que tiene es la anuencia del gobierno nacional, porque la primera visita que hizo el presidente Fernández a la provincia de Formosa dijo que era un ejemplo de gobierno. Si un ejemplo de gobierno es un gobernador que no respeta la Constitución, que la cambia, que lo hace todo a su medida, que no le importa lo que pueda decir esa Constitución, el mismo gobierno nacional la avala, el mismo gobierno nacional sostiene a Formosa en su autoritarismo a través de los mecanismos de coparticipación federal. Sin ponerle ningún límite a la cantidad de empleos públicos, al tipo de justicia que tiene, a lo que ha hecho en la cuarentena. Es decir, Formosa gobierna no por su actividad privada, sino por el dinero que el conjunto del país envía. Es una de las provincias más beneficiadas por la coparticipación. Y esto atrás de una máscara, decir que es una provincia pobre. Alguien me tiene que explicar por qué Formosa es pobre. ¿Por qué Formosa es pobre? ¿Qué tiene de pobre Formosa? Lo que tiene de pobre es su gobierno, pero no es una provincia pobre. Tiene las mismas condiciones que puede tener Misiones o que puede tener Salta. Son provincias con muchas posibilidades, no explotadas, justamente porque el modelo es altísimo empleo público, gobierno centralizado que maneja todo, poca actividad privada y sometimiento de la población. ¿Por qué persiste? Bueno, el gobierno nacional lo permite, es más fácil, son más fáciles los regímenes de control que los regímenes democráticos, donde la libertad es, digamos, una parte integral de la vida de la gente. Es más fácil gobernar algo vertical y cerrado que algo abierto, donde la gente protesta, dice, opina, piensa, no quiere estar sometida. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Es hora de que los formoseños, que ya lo han hecho en estas manifestaciones, se rebelen a este régimen y comiencen a buscar sistemas de libertad, de ampliación de sus derechos, de ampliación de sus derechos humanos, totalmente conculcados por este régimen, ¿no? Y en el medio, ¿por qué piensa que a Isfrán lo vienen votando también desde 1995? Digamos, y también cómo se hace como para pensar la provincia de Formosa, pero incorporando también el punto de vista de los formoseños. Bueno, a ver, uno puede pensar que los formoseños lo quieren Isfrán o pueden pensar que le tienen miedo a Isfrán y que el hecho de que muchos de ellos trabajan en el Estado y cada vez más, porque año a año incrementa su planta, como le digo, es la provincia que más planta tiene, planta pública tiene y que menos actividad privada tiene. Entonces, digamos, cuando hay gobernadores paternalistas que aparentemente utilizan una parte de ese presupuesto para mantener, digamos, ciertos bienes aparentemente que son para todos, pero maneja a la gente en una situación de, diría así, casi como de explotación a partir de un empleo en el que todos tienen un empleo y que si se van de ahí no tienen ninguna otra posibilidad. Bueno, la gente se somete a ese nivel de, digamos, de discrecionalidad, ¿no? Ayer justamente veía una película muy interesante que se llama Tigre Blanco, que explica cómo los indios de India cuentan cómo ellos se van sometiendo a un régimen de servidumbre y lo van aceptando, ¿no? Y van aceptando que algunos estén afuera y millones adentro. Entonces, bueno, llega un momento en que las sociedades rompen
estos regímenes de servidumbre y se Claro, liberen. pero Patricia, ¿cómo Eso lo es puede que hacer? Tiene que hacer el pueblo formoseño. ¿Cómo lo puede hacer un pueblo formoseño que usted misma acaba de decir, si no lo elige, le tiene miedo? Entonces es muy difícil poder pedirle el esfuerzo a la gente si es que tiene miedo de romper con eso, teniendo en cuenta lo que se está jugando. Bueno, por supuesto, lo tenemos que ayudar todos los argentinos. Por eso hemos hecho una causa nacional del tema Formosa. Por eso hoy Formosa es una causa nacional. Es una causa nacional de todos los argentinos que creemos en la libertad, en la democracia, en la expresión de la gente, en la posibilidad de que la gente pueda elegir cómo vivir y no estar sometida y ser sirviente de un Estado. Es justamente lo que tenemos que hacer, Pero ayudarlos a ese empujón. Ahora, o sea, usted está convencida digamos, que en la humanidad realidad la siempre gente ha le tiene resuelto. miedo. O sea, usted está convencida que la gente le tiene miedo al gobernador, que esa es la razón por la cual está en el poder hace tantos años y la Bueno, razón por la cual puede hacer lo que hace y generar, por ejemplo, una frontera en un límite provincial. Hay elementos sociológicos de acostumbramiento, la gente se acostumbra, cree que no puede vivir mejor de lo que está viviendo, cree que Formosa es pobre, no hay ninguna explicación para que Formosa sea pobre. Va como entrando hasta que un día se sale de la esclavitud, un día se sale de la servidumbre, un día se sale hacia la libertad. Eso sucede, un día se cae el muro de Berlín, un día viene la perestroika y un día va a caer el régimen de Formosa. Esas cosas pasan, hay que ayudarlas, hay que trabajarlas. Nosotros desde el PRO, desde Juntos por el Cambio, trabajamos para eso. No le echamos la culpa a los formoseños, sino que decimos es necesario que los formoseños puedan sentir esa idea y mirar que no necesariamente Formosa es un pueblo pobre y no necesariamente tiene que vivir oprimido. Cuando estuvo la presidencia de Mauricio Macri, ¿cómo se pudo enfrentar esto? O sea, ¿cómo se pudo establecer un diálogo con Infran? Entiendo que en un momento estuvo dentro de la tela de análisis la problemática de la ley de lemas, que no es un problema en Formosa, sino en muchísimas provincias, cuando se implementa, bueno, en el caso de Santa Cruz, Formosa. Bueno, ¿Qué tipo de, digamos, se intentó reformar lo de la ley de lemas, que quizás tiene el meollo del asunto? Digamos, ¿qué tipo de diálogo pusieron con Formosa? Porque también Infran, cuando hubo que sacarse la foto con Macri, se la sacó, ¿eh? sí, por supuesto. Es decir, cuando uno es gobierno tiene que atender a todos los gobernadores. Pero nosotros, le digo la experiencia que yo tuve como Ministerio de Seguridad, a nosotros nos costó muchísimo trabajar en Formosa porque parecía que no era una provincia fronteriza, ¿no? Porque cada vez que las fuerzas federales estaban en Formosa, el ministro de Gobierno ponía el grito en el cielo. Es como que no quería que, como lo hicimos con Misiones, o como lo hicimos con Corrientes, o como en Salta, que trabajábamos en equipo en la lucha contra el narcotráfico. Eso es fundamental. Por otro lado, yo creo que una de las cosas que había hecho nuestro gobierno, que ahora lo derogaron, fue una ley de un pacto fiscal que obligaba a las provincias a ir teniendo una relación entre producción, capacidad de recaudación de impuestos propios y que hubiese una cantidad de empleos públicos razonable a la cantidad de habitantes que tiene la provincia. Esa ley iba bajando ingresos brutos, iba bajando impuestos a los que producen, iba generando incentivos para tener más economía privada y menos, digamos, provincias que solo viven del Estado o que solo viven con Estado y con empleo público. Y ese pacto fiscal iba a ir cambiando esas condiciones. Llegó este gobierno y lo primero que hizo fue derogarlo. Pero por eso digo, esa lucha por la libertad hay que seguirla, plantearla y trabajarla. Sí, y respecto al pedido, ¿no? Por ejemplo, de que puedan ir diputados de la oposición a visitar la provincia, ¿piensan que finalmente los dejarán entrar? Porque incluso hasta para nosotros, para el periodismo, es muy complicado lograr poder ingresar a la provincia de Formosa.
Bueno, yo creo que un diputado nacional no tiene que pedir permiso para entrar a ninguna provincia. Por eso es un diputado nacional. Es un representante del pueblo del país. El Senado es el que representa a las provincias. La Cámara de Diputados representa a todo el pueblo. No tendría que haber ninguna condición específica, ni siquiera la pandemia. Irán todos con sus análisis y si todos dan negativo tendrán que poder entrar y no tienen que poder pedir permiso para entrar a ningún lado. Esas justamente son las condiciones del autoritarismo, no dejar entrar a la gente a las cárceles o a estos centros que, por supuesto, que los maquillaron cuando fue Pietragala, habrán maquillado uno, y igual la voz de tantos formoseños se ha escuchado y todos hemos sabido lo que ha pasado ahí, ¿no? Así que yo creo que los diputados no tienen que pedirle permiso a nadie para ir a la provincia de Formosa. Patricia, quería preguntarle sobre el pedido de intervención federal que está hecho. Que el pedido de intervención tiene que pasar por el Congreso tiene que aprobarlo. ¿Cómo lo ve ante ese escenario, teniendo en cuenta la composición del Congreso? Bueno, lamentablemente en el oficialismo hay un problema muy serio y es que muchos funcionarios que tenían ciertas ideas, ciertas nociones de lo que son los derechos humanos y demás, se han convertido en, digamos, obsecuentes del poder. Entonces, cuando hay tanta obsecuencia en el poder, se hace muy complicado que los funcionarios o los diputados del oficialismo voten algo que es totalmente razonable. Por lo menos, no quieren votar una intervención, votar una inspección compuesta por las cámaras, las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras, con la Secretaría de Derechos Humanos, e ir a ver la realidad, que la gente hable la realidad, no que le pinten las paredes el día antes y manden a la casa y le digan: si vos hablás, tu hermano que tiene un empleo público, lo sacamos, lo echamos. Eso es lo que se debe de hacer. Pero lamentablemente tenemos una obsecuencia muy fuerte de parte del oficialismo que hace imposible, que defienden, alguien que defiende los derechos humanos no puede defender el régimen de Infran. Es totalmente incompatible. Entonces, nosotros que defendemos los derechos humanos, pedimos fuertemente que pueda entrar una comisión. Entró en 1979 una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. En el 2021 no podemos entrar a Formosa. Parece un poco demasiado una cuestión fuerte, ya, ¿no? como para cerrar la nota, a propósito de esto, ¿no? Sobre el tema de los derechos humanos. Hubo una conferencia de prensa del secretario Horacio Pietragala, donde se habló de no existía una violación sistemática por parte del Estado provincial. Y se citó el caso de Rafael Nahuel, que sucedió durante el último gobierno, sobre el asesinato de Rafael Nahuel, y para el secretario de Derechos Humanos ese sí fue un crimen de lesa humanidad y una violación de derechos humanos. Bueno, en primer lugar, lo que dice Pietragala habla por sí mismo, ¿no? Él dice: no hay una violación sistemática. Entonces, ¿qué violación hay? Queremos saber qué es lo que vio, qué violación a los derechos humanos vio. Porque si no es sistemática, dice, no es todos los días, no es de manera persistente, ¿qué es lo que vio? Lo primero que queremos saber. Es decir, que sea claro en sus declaraciones. En segundo lugar, el caso Nahuel acaba de salir la semana pasada, se ve que no conoce la causa y no sabe de qué habla Pietragala. Acaba de salir una pericia, ¿no? La causa fue a la Cámara de Roca, a la Cámara de Casación. No hay ningún inculpado de parte de la prefectura y acaba de salir una pericia que dice que de la persona que había inculpado el juez, del prefecto que había inculpado el juez, no salió la bala. Así que es una causa que está en pleno desarrollo y que hasta el momento no hay responsabilidad de la prefectura. Con lo cual vuelven de nuevo a hablar sobre casos que la justicia
va por un camino totalmente distinto al relato del kirchnerismo. El relato del kirchnerismo inventó Maldonado, el relato del kirchnerismo inventó Nahuel. Así que en Nahuel se acaba de saber que la bala no salió del prefecto Pintos. Hace una semana. Gracias, Bullrich, por este contacto con Todo Noticias.